Hacer una oración. Señor, oh Padre Todopoderoso, venimos ante ti, Señor, pidiendo que tú nos ayudes en este día, ya que es tu día, y venimos a alabarte, Señor, a escuchar tu palabra ser predicada también. Y bendito Dios, en esta hora pedimos que nos hables, que hables a todo oyente que está aquí en este lugar, para que su alma, Señor, sea nutrida, para que su vida sea, Señor, edificada con el poder de tu palabra, porque, Señor, podemos recibir muchos consejos de amigos, de seres queridos y aún de hermanos, de creyentes, y nos pueden ayudar, Señor, toda palabra que nos den de ánimo. Pero sabemos, Señor, que tu palabra es aún mucho mejor que cualquier, Señor, consejo que nos puedan dar el hombre, porque tu palabra, Señor, es nuestro todo, y tú la has dejado, Señor, para corregirnos, para, Señor, animarnos y para que podamos ver tus promesas que tú has dejado, Señor, escritas en este libro santo. Oh bendito Dios, Señor, te pido en esta hora que me ayudes a poder explicar, Señor, sobre la carta de Filipenses, capítulo 2, Señor, y qué es lo que tú nos quieres enseñar. Señor, tú nos quieres enseñar, Señor, donde habla el apóstol Pablo, que él les manda a los hermanos que sean luminares, Señor, que puedan vivir vidas de buen testimonio, para que los demás, Señor, puedan ver sus buenas obras. Y, Señor, que esas obras y los testimonios cambien vidas. Pero, Señor, por favor, ayúdanos en esta hora. Oh, Señor, ya te hemos alabado, te hemos cantado, Señor, pero no hemos dejado de adorarte, porque aún, Señor, en medio de la predicación de la palabra, siendo predicada y escuchada, es otro modo en cómo te adoramos, Señor. Porque no solamente es, Señor, cuando está la música, Señor, sino aún, Señor, en esta hora cuando tú vas a hablar a tu pueblo, a tu iglesia. Oh, Señor, permite que la palabra que escuchemos hoy, que la retengamos y que, Señor, la atesoremos más que cualquier cosa material que tengamos, Señor, sea algún regalo que alguien nos ha dado. Señor, que tengamos en mente que tu palabra es mucho más mejor que cualquier regalo, cualquier obsequio, cualquier anillo, Señor, de matrimonio que podamos tener, cualquier joya, porque, Señor, tu palabra, Señor, son riquezas espirituales, Señor. Oh, bendito Dios, te pido que me ayudes a mí a poder explicar tu palabra fielmente, conforme a lo que tú quieres hablar y no a lo que yo quiera hablar. Señor, que yo pueda predicarla en dependencia del Espíritu Santo y no de mi propia carne, porque, Señor, si es, Señor, confiado solamente en mí, yo puedo equivocarme y puedo aún también hacer que los oyentes, Señor, se descarríen o hagan cosas que a ti no te ha placido que ellos hagan. Pero por favor, Señor, te pido que nos ayudes en esta hora y que seamos alimentados espiritualmente. Oh, Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. ¿Me puedes bajar un poquito el micrófono, amor? Poquito, nada más. Y seguimos con la carta a los Filipenses. Y seguimos en el capítulo 2, un poquito más. Capítulo 2, versículo 12 al 18. En la semana pasada estuvimos hablando de la humillación y exaltación de Cristo, y Pablo anima a los creyentes a que ellos deben de tener esta misma actitud, esa misma humillación, pero no la exaltación, porque solamente el que es exaltado y merece toda gloria es Cristo. Pero Pablo anima a sus hermanos a hacer muchas cosas conforme al testimonio, a vivir vidas santas. Pero vamos a comenzar en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver qué nos dice el Señor en esta hora.
Dice el 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí vemos que el apóstol Pablo sigue conectando lo antes dicho a lo que él ahora va a decir. Él continúa esta carta. Ahora él los exhorta a seguir siendo obedientes, no solo cuando él está con ellos presente, sino que mucho más aún él estando ausente. Y es fácil hacer lo que alguien nos manda hacer, como por ejemplo, cuando los padres les dicen a alguno de sus hijos, saca la basura, tiende la ropa, lava los trastes. Los hijos, cuando los padres están en casa, lo hacen de inmediato. Pero si los padres no están en casa, tal vez los hijos simplemente se les olvida o simplemente no hay el deseo de hacerlo. ¿Y qué me dicen del trabajo? En el trabajo hay empleados que cuando los supervisores están presentes, ellos trabajan con todas sus fuerzas, pero al momento de cuando el supervisor o el encargado se va y no está él ahí presente, los empleados trabajan con menos entusiasmo. Algunos se van al baño para solo hacer pasar el tiempo. Y eso es ser desobedientes y es también robar a la compañía a la cual alguien puede trabajar. Pero Pablo les escribe a estos creyentes para animarlos a no ser así. Él dice, ahora sean obedientes. Si aun cuando yo estaba ahí me obedecían, ahora mucho más aún cuando yo no esté ahí presente, aún en mi ausencia, ustedes vivan de esta manera. Por eso dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y él dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Le dice, ahora bien, el ocuparse él dice que se ocupen. Y él los exhorta, los anima a ser obedientes. Y esta iglesia de Filipos tenía una buena reputación en obediencia y Pablo les dice que se ocupen en su salvación. Él les da un mandato. Ahora bien, el ocuparse en la salvación no quiere decir ocuparse en la regeneración y la justificación de uno mismo para no perder la salvación. Pues Dios hace esto solo por su gracia. Vamos a la carta a Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí vemos que dice el apóstol Pablo a los romanos que ellos habían sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que vemos que dice que ellos han sido justificados gratuitamente. No tuvieron que hacer nada ellos para ser justificados. Y dice que son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora en Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Tito 3, 4 al 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Ahí dice, se manifestó que fue la bondad. No dice de nosotros, dice de Dios nuestro Salvador. Y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Aquí está el apóstol Pablo también hablando siempre sobre la gracia, sobre la justificación. Y fue un hombre que fue usado grandemente por Dios para él
enseñar esto. Y dice, sino por su misericordia. Allí dice que fueron salvos no por obras de justicia que ellos pudiesen haber hecho, sino por su misericordia. Así que la salvación viene por la misericordia de Dios y por su gracia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia, y esta otra vez, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que ahí vemos que la salvación es gratuita. La justificación es gratuita. Y aquí no vemos que diga nada de las buenas obras que alguien pueda hacer para salvarse de la salvación. Así que si la salvación no es por nuestras obras, tampoco depende de nuestras obras para mantenerla. Si la salvación Dios no la da sin nuestras buenas obras, tampoco dependen de nuestras buenas obras para mantener la salvación. Y entiendan muy bien que esto no dice, cuiden su salvación, sino que Pablo dice, sino más bien ocúpense. Y Pablo, ¿qué les manda hacer como hijos de Dios? En los estudios anteriores, él les dice a no temer a los que se oponen al evangelio, a que estuviesen unidos, a ser humildes y hacer todo con humildad, estimando a los demás como superiores a ellos mismos. Esto es ocuparse en una nueva vida en Cristo, siendo diligentes, ejerciendo la santidad para crecer en obediencia, demostrando cuidado y seriedad. Eso es lo que Pablo se refiere cuando dice ocupaos en vuestra salvación. De otra manera, se puede caer en el legalismo. Y hemos vivido esto. Hemos estado en congregaciones donde te enseñan qué debes de hacer para cuidar tu salvación. Pero ayer tuvimos un estudio, un devocional en familia, donde Jesús les dice a los judíos que intentaban matarlo, dice que nadie podía cumplir la ley. Y él les dice, tú procuras matarme porque yo hago milagros, yo sano en el día de reposo. Y Jesús les dice, nadie cumple la ley, ni aun ustedes que me persiguen y me quieren matar. Así que nosotros no podemos hacer nada para cuidar nuestra salvación, sino que la salvación es del Señor. Regresamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 13, dice, y eso es lo que está hablando aquí en el 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con seriedad. Ahora el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es algo maravilloso, amado. Pablo ahora les aclara que la gran esperanza y ánimo para ellos es que no han sido dejados solos para que por ellos mismos poder actuar, sino que han recibido poder para obedecer a Dios. Así que la obediencia no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Dios es el que en ellos y en nosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad y no por fuerza. La voluntad de Dios es que buena, perfecta y agradable, dice también en Romanos. Y eso es lo que dice aquí Pablo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que el que es un verdadero cristiano va a ocuparse en su salvación porque Dios lo ha salvado. Y Dios lo ayudará a vivir para su gloria solamente, porque esa fue su buena voluntad desde antes del principio. Estar activos en la santificación es obra de Dios y no del hombre. Porque Dios es quien produce el querer como el hacer. Y no por fuerza. Dios produce. Así que como dije, estar activos en la santificación es obra de Dios y no del hombre.
El que es un falso cristiano no tendrá deseos de las cosas espirituales, solamente será un religioso más, porque Dios no va a producir en él el querer como el hacer, porque el Espíritu Santo no mora en él. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Dios produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora el versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí está otra vez Pablo dándoles a estos creyentes mandatos a vivir vidas santas. Muchas cosas pueden dañar la unidad y Pablo les dice, no murmuren. Porque bien sabemos que la murmuración, ¿qué es lo que causa? División, problemas, conflictos. Y aquí está otra advertencia añadida a lo que les había dicho en los versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los de otros. Así vemos que todo esto se va conectando. Por eso es tan importante leer la carta completa y es tan importante que nosotros estudiemos cartas completas o libros de la Biblia completos para poder entender todo el contexto. Pablo siempre advierte a combatir no contra Satanás, no contra los demonios, no contra brujos, no contra sombras negras que algunos pueden ver como muchos tienden a hacerlo en muchas congregaciones. Pablo más bien los advierte a luchar contra el pecado que mora en ellos mismos. Porque ¿quiénes son los que murmuran? ¿Los demonios? ¿Satanás? ¿Los brujos? ¿Hechiceros? ¿Quiénes son los que hacen cosas como las contiendas? ¿Quiénes son los que se vanaglorian? ¿Quiénes son? El ser humano. Así que aquí vemos que Pablo les dice a ellos, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y como dije, él no está advirtiendo a pelear en contra de Satanás o los demonios o brujos. Y él también les dijo, no temáis a los que se oponen al evangelio. Así que hay también personas que se oponen a nosotros. Y aquí Pablo les advierte y les dice que ellos luchen contra su propio pecado. El pecado de la murmuración. Dice el 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El comportarse de esta humilde manera serán sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable, inocente e irreprochable y sencillos hijos de Dios. Haciendo todo esto, serán verdaderamente hijos de Dios. Porque un cuerpo de creyentes que tienen conflictos entre ellos producirá acusaciones y críticas del mundo de los que los observan. Así que si una congregación o entre los cristianos estamos peleando y hay problemas, discusiones, divisiones, todo eso, ¿qué van a decir los de afuera? Van a decir, mira nomás, predican, evangelizan, hacen tantas cosas, ayudan al necesitado, pero si entre ellos no se quieren, entonces su fe es muerta. Entonces su Dios no es real. Y Pablo tenía un cuidado, y por eso es que él siempre les escribía a los hermanos a que se comportaran de esta manera. Él les advertía en todo momento que viviesen de esta manera. Pablo les dice, por esta razón vivan como es digno del evangelio en medio de un mundo torcido y perverso, que está lleno de pecado. Y él les dice, resplandezcan como luminares en el mundo, sean luz en este mundo lleno de tinieblas. Pablo les dice esto para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación
maligna y perversa. Entonces, en esos tiempos aún también la generación o la gente, el ser humano era maligno y perverso. No ha cambiado nada. Pero aún que las cosas van empeorando, sabemos eso. El mal se está aumentando día con día. Yo recuerdo cuando yo estaba joven, cuando era niño, no mirábamos tantos homosexuales. Antes se decía, cuando alguien se dejó saber que era homosexual, decían, salió del closet. Pero ahora lo vemos en las escuelas, en los trabajos, en las tiendas, en los restaurantes, en la playa, cuando vamos a la playa de vacaciones. Ahora todo eso está al descubierto. Pero esto también aplica para nosotros, amados. Que nosotros también seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo que dice el apóstol Pablo. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en el sermón del monte, perdón. Vamos a Mateo 5. Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Aquí Jesús no les dice, ¿ustedes quieren ser la luz del mundo? Les da opción. Les dice, ¿ustedes serán? No, Él les dice, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son. Y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y Él da un ejemplo tan grande. Cuando hemos ido a México, hemos visto, están los cerros, las montañas, y vemos parte de la ciudad que va hacia arriba. Vemos las casas, las luces. Y Jesús dice, por ejemplo, para que entiendan ellos, que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cómo es que podremos cubrir una ciudad que está tan iluminada de noche? No es como que podemos tener una carpa o algo para taparla por completo, porque tendría que ser demasiado grande. Y Él dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces Jesús está comparando a sus discípulos a una ciudad asentada, iluminada en un monte. Dice que no se pueden esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, cuando alguien está en obscuras, ¿qué es lo que uno necesita hacer para poder ver en una casa? Encender la luz y ponerla en una cajita, en un almud. ¿O sería mejor ponerla sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa? Jesús dice, ustedes no se podrán esconder. Jesús dice, ustedes, como esa luz es puesta sobre el candelero y alumbra a todos, ustedes de igual manera deben de hacer lo mismo. Alumbrar. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Jesús les dice a ellos, así como esta ciudad asentada, alumbrada en ese monte, así alumbren. Así como esa luz encendida que está puesta sobre el candelero, así alumbren ustedes. ¿Por qué? Porque cuando necesitas una luz que se ponga sobre el candelero, lo haces ¿por qué? Porque estás en la oscuridad. Y la oscuridad es ¿qué? Es el mundo. Y la luz es ¿quién? Jesús dice a sus discípulos, vosotros sois la luz.
Y el mundo son las tinieblas. Y Pablo les dice a los filipenses, en este mundo, generación maligna y perversa. Y dice, para que vean vuestras buenas obras. Así que si ellos alumbran, dejan que esa luz alumbre delante de los hombres, dice, para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el verdadero cristiano va a alumbrar. El falso, ni se diga. No va a haber diferencia entre un falso creyente y con alguien del mundo, porque ciertamente ese que se dice ser cristiano, pero no hay ese alumbre en él, no es un cristiano. ¿Y quiénes nos llamó a hacer luz? Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, dice ahí por ustedes, dice adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Quién os llamó? Dios. Dice, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos adquirió, Él nos llamó. Es lo que dice aquí el apóstol Pedro a esos creyentes, para que anunciéis, dice, ¿para qué? ¿Para qué Dios llama a un pecador? Para que Él anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el propósito. Y Jesús dice, vosotros sois la luz, ustedes brillen. Y a nosotros anunciar las virtudes de aquel que os llamó, nosotros podemos hacer brillar la gloria de Dios. Así que vemos que quien llamó es Dios, de las tinieblas a la luz admirable. Eso es el milagro más maravilloso que alguien puede experimentar. Ser trasladado de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Es algo que solamente Dios puede hacer. Y aquí no vemos que alguien eligió ser adquirido. No, aquí dice que vosotros sois linaje escogido. Escogidos por Dios. Adquiridos por Dios. Así que Dios es quien nos llamó. Y por eso es que ahora, como hemos sido nosotros llamados de las tinieblas a la luz admirable, ahora nuestro deber es también hacer que brille nuestra luz. Y el que nos llamó, que dijo que Él era. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 8. Versículo 12. Y sobre este versículo se titula Jesús, la luz del mundo. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí vemos claramente que Jesús dice, yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas. El que verdaderamente siga a Cristo no andará en tinieblas, sino que, dice, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso es lo mismo que Pablo está diciendo, hablando a los filipenses. Luminares, resplandezcan. Si están en Cristo, si ustedes siguen a Cristo, no andarán en tinieblas ya más, sino que ustedes tendrán la luz de la vida.
Y eso no solamente aplica para ellos, sino también para nosotros. Vamos a Juan 3. Juan 3, 19 al 21. Juan 3, 19 al 21. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién fue la luz? ¿Quién es la luz? Jesús. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esa es la condenación, dice Jesús. Y el contexto, el 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que Dios envió al Hijo no para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya está bajo condenación. Y dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque Cristo vino a rescatar, vino a salvar a los que están condenados y a los que están perdidos y sin Dios. Y muchos solamente comparten Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Mira, Dios nos ama a todos. Todos somos hijos de Dios. Ese versículo que agrada, que apetece a muchos, pero muchos dejan fuera el contexto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Si el que no ha creído en Cristo está bajo condenación, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí es donde dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando Jesús estuvo ante Pilato, la multitud a quien escogió que fuese libre, Jesús o Barrabás. Vamos a Juan 18. Juan 18, 37 en adelante. Juan 18, 37 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Es lo que dice Jesús. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿quién es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pilato dijo, yo no veo ningún daño, ningún mal, ningún crimen en este hombre. Dice el 39, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Quiénes pues? ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Él les pregunta a los judíos, ¿quieren que suelte a Jesús? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que los judíos quisieron que Barrabás fuera libre. Y Jesús, vamos a ver qué dice. Seguimos ahí en el capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Le azotó sin él tener ningún delito. Dice que aquí le azotó. Y a Barrabás ellos querían que lo soltaran. Y Barrabás era un ladrón. Típico. Un hombre injusto, ¿verdad? Y los soldados
entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Esto era una forma de humillación a Jesús, porque los reyes traen sus coronas de oro y se vestían elegantemente con mantos de púrpura, pero a Cristo esto lo hicieron para humillarlo. El Rey de Reyes, Señor de Señores, es rey, sigue siendo rey. Pero él, sin tener ningún delito, fue azotado y le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Pilato no quería que no siguieran golpeando a Jesús. Y le dice: hey, no he encontrado ningún delito en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, dice. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Así que Pilato lo dejó en manos de los principales sacerdotes y los alguaciles. Y ellos querían crucificar a Cristo sin haber cometido ningún delito, porque Cristo, nuestro Señor, es perfecto. En él no hubo pecado, no hubo engaño. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Entonces regresamos a Juan 3, 19. Pero primeramente Barrabás fue lo dejaron ir libre y a Jesús castigado. Ahora escuchen, la gente escogió a Barrabás no porque les caía bien, sino porque odiaron la verdad. La gente no escogió a Barrabás porque él fuera bueno, sino porque odiaron más a Jesús que a Barrabás. Barrabás era un criminal, un ladrón. Juan 3, 19 al 21 dice: y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que la luz es aborrecida. Cristo fue aborrecido. ¿Sí? Esto fue lo que Cristo causó cuando anduvo en este mundo. Sacaba a la luz lo encubierto de los hombres y por eso fue y aún hoy en día sigue siendo aborrecido. ¿Qué pasa cuando salimos a evangelizar? Miramos caras sonrientes, miramos a gente que viene a nosotros y nos dice: háblame de Jesús, háblame de su amor, háblame de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, dime que Cristo me ama. No, uno va y les habla de su pecado, no que lo podamos ver, sino que con la ley nosotros les decimos: el mandamiento dice esto, el mandamiento dice: no matarás. No has matado literalmente, pero has odiado, homicida, eres culpable. La palabra dice: no cometerás adulterio. No te has acostado con una mujer casada, un hombre casado, ok, bien, pero has visto con lujuria, culpable. Has pecado, has quebrantado la ley de Dios. No has honrado a tu padre y a madre en todo, no lo has hecho, culpable. Mereces infierno. Y la gente no quiere escuchar eso. ¿Por qué? Porque sus obras son malas.
y no quieren venir a Cristo para que sus obras no sean reprendidas. Todo lo que Pablo les manda a los filipenses es ser luminares en el mundo conforme al comportamiento. Será el reflejo de Cristo en el mundo y nosotros debemos de hacer lo mismo. Nosotros debemos de vivir vidas santas, en santidad, ser de testimonio. Porque no basta con decir soy cristiano, voy a los estudios, me reúno los domingos, tenemos devocional familiar entre semana, oramos. No es suficiente. Nosotros, si somos verdaderamente cristianos, cuando veamos algún mal en este mundo, nosotros tenemos el deber de decir eso está mal, eso es pecado. Por estas causas seremos también aborrecidos por hablar en contra del pecado. Así que si Cristo fue aborrecido y dijeron crucifícale, crucifícale, ¿ustedes creen que nos van a amar más que a Jesús? No. ¿Por qué? Porque uno habla la verdad. Y la gente, cuando es confrontado con su pecado, se molesta. ¿Y cómo podrán ejercer este mandato que Pablo les da aquí en Filipenses 2:15? ¿Cómo es que ellos podrán ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo? ¿Cómo es que ellos van a poder hacer esto? 10 al 16, ahí en Filipenses 2. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Y a qué se refiere cuando dice asidos? La Biblia de las Américas tiene la palabra como sosteniendo, reteniendo la palabra de vida. Retengan esa palabra que han aprendido. Retengan el evangelio. Retengan la verdad. Retengan lo que yo les he enseñado, dice Pablo. Sosteniéndola, retengan la palabra de vida. Y Pablo dice que al ellos hacer esto, él se va a gloriar cuando Cristo regrese. Y él sabrá que lo que él ha sufrido en vida no fue en vano. Y vemos ahí otra vez que Pablo dice que él se va a gloriar. Lo dice muchas veces en esta carta. El gozo, regocíjense, gozaos. Una carta de aliento, de ánimo, de exhortación. Ahora Pablo va a saber, dice que él se va a gloriar cuando Cristo regrese y sabrá que lo que él sufrió no fue en vano, lo que él sufrió en vida, sino que el fin de su carrera fue la santificación de los santos del Señor. La carrera, lo que él sufrió, dice, esto será para buen beneficio de vosotros. Esto debe ser el motivo por el cual cada predicador o pastor debe de predicar la palabra de vida. Y el evangelio y todo el consejo de Dios. Porque muchos no salen de los evangelios. Muchos no salen del Antiguo Testamento y se han vuelto judaizantes, siendo gentiles. Y se visten como los judíos y se cambian de nombre. Y dicen shalom. Palabras para aparentar más espirituales o mejores que los demás gentiles. El evangelio, todo el consejo de Dios es necesario. En 17 dice, aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo. Pablo, a pesar de sus prisiones, de sus persecuciones, de sus sufrimientos, dice, y él se goza, dice, y me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo hace referencia a su encarcelamiento y posible martirio con el lenguaje del sistema sacrificial del Antiguo Testamento.
Y uno de los ejemplos de ese sacrificio lo podemos ver desde el capítulo 1, versículo 2 al 26, ya lo hemos leído, donde él habla, donde dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Y a pesar de eso, dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Y de esto habla Pablo, que él está dispuesto a dar su vida en sacrificio. Y él lo hizo. Pablo dice que él está dispuesto a morir y a ser derramado como ofrenda en conexión con el sacrificio y servicio que está, al cual él fue llamado al hacer a los creyentes en Filipenses. Pablo hizo lo que la iglesia de Éfeso hizo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. ¿Qué les dice el Señor al mensaje a la iglesia de Éfeso? Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esto lo podemos ver en Pablo. Y Jesucristo miró ciertamente esas virtudes en esta iglesia. Dice que él conocía sus buenas obras y su arduo trabajo y paciencia, y que no puede soportar a los malos. Pablo tampoco podía soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y Pablo dice que él sufrió aún también persecución o problemas entre falsos hermanos. Dice: y no lo son y los has hallado mentirosos. El 18 de Filipenses 2. Y asimismo gozaos y regocijaos. Ahí es otra vez. También vosotros conmigo, dice Pablo. Pablo los anima a ellos a gozarse y a estar regocijados juntamente con él, a pesar de lo que puedan pasar. Amados, aprendamos algo. Aunque la vida cristiana es a menudo de sacrificio, debe de haber gozo y regocijo. Muchos tienen esta epístola como la del gozo y la alegría, pero yo la veo más como la del sufrimiento sacrificial de un siervo y esclavo de Cristo. Para concluir, nuestras palabras no son suficientes para que el mundo diga: estos sí son cristianos, sino más bien palabras acompañadas con el comportamiento, con nuestro testimonio, con nuestro buen hablar, en no ser partícipes del pecado ajeno. Yo siempre oro por esto cuando oro al Señor por mis hijas, que no sean partícipes del pecado ajeno, porque es tan fácil enredarse en las cosas de este mundo. Que esto alumbre en medio de un mundo caído y perverso y seamos luminares en el mundo, amados. Que nuestra luz brille, que la luz de Jesús brille en nosotros, porque Él es la luz y Él es quien nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que tenemos un gran deber como creyentes. Pero aquel que no es creyente vivirá su vida como le plazca y no conforme a la palabra del Señor. Resplandezcamos como luminares en este mundo y que nuestras buenas obras lleven a otros a glorificar a Dios y digan: este verdaderamente es cristiano. Él sí vive lo que Él me predica. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, por este momento, porque hemos podido estar aquí reunidos en tu nombre. Señor, permítenos, Señor, retener esta palabra,
para que podamos, Señor, como dice el apóstol Pablo, lumbrar, Señor, allá afuera donde hay tanto pecado, donde hay tanta maldad, donde el mundo te aborrece, Señor, donde aborrece tu evangelio, pero, Señor, creen en Dios. Pero, Señor, creen en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Permítenos, Señor, que podamos vivir para tu gloria y que nuestros testimonios, Señor, puedan impactar vidas. Oh, Señor, que lo hagamos para tu gloria solamente. Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Vamos a